Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Estamos aquí por dar inicio estamos por dar inicio a esta sesión, a esta segunda sesión de Alimento que Sacia. Permítanme un momentito, estamos acá. Ahora sí, listo, ya estamos. Y bueno, amigos, gracias por continuar con nosotros. Quiero agradecer a los que estuvieron ayer conectados. Muchas gracias por acompañarnos y además gracias también a aquellos que ya pidieron su libro. Hoy les hicimos llegar ya el documento y si tú no lo has recibido y lo quieres recibir, el libro Alimento que Sacia, si quieres recibir este documento, como les dije ayer, basta que nos hagan llegar un correo electrónico a info@fundamentos.org.mx. info@fundamentos.org.mx, ¿vale? Entonces el correo es info@fundamentos.org.mx y con gusto se los enviamos sin costo alguno, ¿vale? Bien, entonces continuamos hoy y nada más para poner el contexto, ayer dimos tanto los motivos de por qué estamos haciendo esto, hablamos un poco acerca de cómo iba a ser el estudio, de que está fundamentado en este pequeño libro y hablábamos de los temas que íbamos a estar tocando a lo largo del estudio y arrancamos con el primer tema que era sobre la Biblia y su origen. Vimos que es la Biblia, vimos que la Biblia, el término Biblia viene, no sí es un término griego, pero no viene de los griegos, es una herencia más bien de los judíos helenizados. Hablamos un poco acerca de quiénes eran los judíos helenizados. Y hablamos también de que la Biblia finalmente es un testimonio sólido. Es un testimonio sólido, lo que nos muestra, esa historia que platica, que habla ahí, es un testimonio sólido y que este testimonio sólido lo expresa el apóstol Pedro, el apóstol Pedro, en la segunda epístola que él escribe, en donde nos dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y él hacía referencia a que había estado junto con el apóstol Juan en el monte de la transfiguración que le llaman, en donde Jesús deja de alguna manera su figura de ser humano y hace ver su figura como deidad, acompañado por dos individuos. Uno era Moisés y el otro era otro personaje de la Biblia. Mientras estaban ahí, Elías, era Moisés y Elías los que estaban ahí acompañando a Jesucristo y conversando con él. Entonces, imagínense esa vivencia que tuvo ahí este Pedro, junto con él decía, perdón, pero a mí no me la van a platicar. Yo estuve ahí, yo lo viví. Entonces, ese testimonio sólido para Pedro se vuelve al final un testimonio sólido de lo que es la Biblia. No es una fábula, no es algo que se haya platicado de una abuelita a otra abuelita y después te lo contaron a ti, sino que el mismo que lo vivió lo pone por escrito y lo muestra a los discípulos que le acompañaban. Entonces, podemos ver que la Biblia tiene pues cosas muy, muy curiosas, muy, muy particulares, muy propias de ella. Es una escritura que no solo se escribió con base en historias, testimonio escrito de lo que realmente ocurrió.
Así vemos entonces, y ayer lo concretábamos, en que ese Dios me amaba, estaba a mi favor, ofreciéndome una nueva vida y una vida eterna, si tan solo yo ponía mi confianza absoluta en que Jesús, el Hijo, que me hubiera tocado a mí pagar por mis pecados. Adicionalmente, después de estar muerto 3 días con sus noches, resucitó como una evidencia legal de que mi culpabilidad ante Dios había sido quitada para siempre. Entonces, este es el mensaje concreto, central de la Biblia. De hecho, este mensaje se encuentra a lo largo de la Biblia, lo vamos a tratar de explicar más adelante, pero este es el mensaje que se encuentra a lo largo de la Biblia. Y si tú, mi amigo, todavía no has establecido esta relación de confianza, de fe con Dios, tal vez esté en testimonio escrito de su existencia, y no solo escrito en papel, que ahora vamos a entrar un poco en ese tema, sino escrito en la propia creación. Hoy día los científicos que estudian el tema de la biología molecular, el tema de la física, se han dado cuenta de que hay algo más allá de este mundo físico, y que este mundo físico que conocemos de alguna manera pareciera haber sido preprogramado, prediseñado por una ente superior. Eso es importante que lo tengamos en mente. Si hay oportunidad, terminando este estudio de Alimento que Sacia, quisiera continuar con la exposición de lo que veníamos viendo desde ayer y tocar ahora algo sobre el origen divino de la Biblia. La Biblia, ha habido gente que en su ignorancia, porque, perdón, quiero nada más hacer una breve reflexión aquí. Ignorancia no significa desconocimiento, que pues están completamente erradas. O a veces ni siquiera hablas de ellas porque ni siquiera las conoces, ¿no? Pero el nivel de ignorancia es todavía más triste que el nivel del desconocimiento, porque la ignorancia al final no es otra cosa más que hablar de lo que supuestamente sabes, pero en realidad no sabes. Entonces, ignorar es hablar de lo que crees que sabes, pero no sabes al final. Y es así como mucha gente que es ignorante de la Biblia se ha puesto a hablar acerca de la Biblia y ha puesto comentarios tan absurdos como la Biblia fue inventada totalmente fuera de foco, totalmente fuera de la realidad. Eso no es así. La Biblia tiene un origen, hacemos cosas buenas y difícilmente haríamos cosas malas. Pero la realidad es otra. La realidad es que los seres humanos tendemos mucho a hacer cosas malas, somos egoístas y, lo vemos ahora, ¿no? Las compras de pánico en el súper, llevándose toneladas de rollo de papel, llevándose toneladas de desinfectantes, médico, incluso han desaparecido. ¿Y todo por qué? Porque somos egoístas. O alguien los ocultó, o alguien los ocultó para venderlos después a mayor precio, o alguien se los compró para tratar de revenderlos después. En fin, es el egoísmo puro. Ahí no hay bondad, ahí no hay que solo piense en sí mismo. Difícilmente podría haber escrito algo tan hermoso como la Biblia. Así entonces lo único que nos queda es mirar hacia el origen divino de la propia Biblia. En esta porción que leímos de la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 19, el propio Pedro les llama fábulas artificiosas. Si ven ustedes las historias de... Perdón, me estoy tocando la cara, no debería hacerlo. La historia de los dioses griegos,
o incluso de los dioses romanos. Y se dan cuenta de cómo estos dioses actúan, pues actúan igual que mi vecino, o que yo, o que mi primo, o que mi tío, o que mi papá. Así es como ellos actúan. Pero cuando entra uno a leer la Biblia, la situación es diferente. Hay quienes han querido engañar a la gente y decirle, no, pues ese Dios de la Biblia reacciona igual que un ser humano. No es cierto. No. Lo que ocurre es que, vuelvo al tema, la ignorancia toma el lugar y engaña a la gente, y entonces hablamos de cosas que suponemos que sabemos, pero no sabemos. En realidad no cambia. Su forma de ser no gira de un lado a otro. Tiene una sola dirección, es consistente, es íntegro y es amoroso todo el tiempo. Eso lo puede voluble y amaneció de buenas o amaneció de malas. No es así. Sin embargo, en el paganismo, ahí sí, Dios de repente malas y actuaba de tal o cual manera. Y además eran dioses que estaban lejanos. Los seres humanos tenían que estar haciendo el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios que Jesucristo nos muestra, del amor de Dios. ¿Vale? Así entonces, hay una diferencia enorme entre el paganismo que se vivió en el tiempo en el que Pedro existió, contra el cristianismo o el movimiento de los cristianos que Jesús introdujo con fundamento, dice Pedro, dice Pedro, tiene el fundamento en la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Y lo dice así, vuelvo a leer, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Y más adelante dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Así entonces, el cristianismo tiene un sustento diferente. No son fábulas. Es la palabra de Dios, es la palabra profética más segura. No puede haber otra palabra más segura que la que Dios mismo ha dado. Ahora, ¿cómo fue dada esta palabra profética a la que se refiere Pedro? ¿Cómo fue dada al ser humano? Bueno, la propia Biblia nos lo explica, y es el propio Pedro el que en este mismo capítulo 1, siguiendo después del versículo 19, siguiendo con los versículos 20 y 21, nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿A qué se refiere esto? Bien. En aquel tiempo, cuando Pedro está escribiendo esta epístola, los ritos paganos, el futuro o que le ayudara a la persona a tomar una decisión de hacer tal o cual cosa, para poder hacer esto, lo que requería esta persona era llevar a un animal que fuera sacrificado, sacarle las entrañas, y entonces un sacerdote veía las entrañas y hacía una interpretación de lo que ese Dios al que se le estaba consultando quería darle. Zeus podría tener una respuesta en el sonido de las hojas de los robles. Entonces llegaban al templo de Zeus y hablaban con el oráculo, y el oráculo se sentaba y entraba en trance y escuchaba el ruido de las hojas. Entonces él interpretaba ese sonido y le daba el mensaje a la persona. O bien, como ya les dije, tenían que llevar un animal, ser sacrificado, sacarle las entrañas, y entonces leían las entrañas y
tenían ellos una interpretación para esa persona. Ahora, esto es directamente, no era necesaria ninguna interpretación, sino que la voluntad de ese Dios para los seres humanos estaba expresada en este conjunto. Se habían elaborado, cómo habían llegado, cómo los seres humanos podían haber tenido esa revelación de esa voluntad de Dios y haberla puesto por escrito. Pedro mismo da la respuesta, porque nos dice que fueron inspirados. En el griego, la palabra que se tradujo como inspirados es feromenoi, que significa impulsados. Fueron empujados, impulsados a escribir. Y fueron impulsados, derecho de autor a registrar. Y entiendo claramente esto. De repente hay algo que te impulsa, que te mueve a escribir. Y es algo que no puedes detener. El otro día comentaba con mi esposa que yo me iba a tomar un café con los amigos y en lo que llegaban mis amigos me sentaba, tomaba la servilleta que me ponían ahí para secarme la boca después de tomar el café, pero yo lo usaba como papel para escribir, me llevaba mi pluma y escribía. ¿No? Ahí también me ponía a escribir en lo que fuera, en el papel que tuviera, hasta en la propia manteleta que ponen ahí en la mesa, le daba la vuelta yo y me ponía a escribir, ¿no? Y no nada más hice poesía, también hice algo de novela, hice un poco de cuento, ¿no? Y bueno, hasta este documento, que si alguien lo quiere, con mucho gusto, insisto, se lo puedo mandar gratis, este estudio, pues también lo hice porque me sentí impulsado. Entonces entiendo claramente que Dios, a través de su Espíritu Santo, impulsó a hombres a escribir. Y es interesante que esto que ellos hicieron de escribir, fueron impulsados a escribir y a decir. Claro, ellos tuvieron la amplia libertad de usar su lenguaje, de usar su estilo de escritura. Y así, con esta característica de haber sido una escritura, inspirada, una confiabilidad absoluta, sino una autoridad espiritual absoluta. Nadie dio una interpretación, sino que hablaron o escribieron exactamente lo que Dios les dijo que tenían que escribir. El apóstol Pablo nos dice de manera muy enfática en la segunda epístola a Timoteo, perdón, me estoy tocando la cara, no debo de tocarme la cara, perdón. En la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, y ya lo habíamos leído también ayer, es importante señalar que no ocurrió mediante un estado alterado de conciencia o estando en trance, ¿no? Como algunos dicen, o por escritura automática, porque entonces ellos abandonaron y Dios tomó el control y ellos escribieron. No, los hombres que escribieron, el estilo literario que dominaban o que quisieran usar, Dios quería decir. Eso es fundamental entenderlo. ¿Cómo fue que nos llegó hasta nuestros días? ¿Vale? Pero es fundamental entender que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres. Imagínate, ves a tu novia o a tu esposa o a la persona que amas y tienes esa sensación aquí adentro, ¿no?
de mariposas, algunos dicen, otros de que les late demasiado el corazón muy rápido, ¿no? Y te sientes impulsado y le dices palabras que brotan de adentro, ¿no? De tus más profundos sentimientos, afloran y le dices cosas agradables, bonitas, halagadoras, ¿no? Porque estás inspirado, porque te está impulsando. Y de esa misma forma, libertad en su soberanía como Dios buscó hombres que eran sensibles, que buscaban de Dios, y a ellos les dio, los inspiró. Y de ahí también es importante decir que otro de los términos que se utiliza cuando se habla de que la palabra es de todos, ¿no? De repente nuestros pensamientos nos hablan, ¿no? Y no es que estés loco, digo, vas conduciendo el auto y te acuerdas, ay, no te acuerdas así con chispazos eléctricos, no, palabras en tu cabeza, se me olvidó, tengo que regresar. ¿No es cierto? Como si fuera un susurro ahí, les diera de esa forma delicada el mensaje. Alguien en alguna ocasión nos decía, en el Instituto Bíblico, a donde estudiamos, nos decía, claro que Dios usó la voz interna de estos hombres para hablarles. Porque te puedes imaginar si les hubiera hablado con su voz audible. Dios hablaba al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, y el pueblo de Israel se tapaba los oídos y decía, que se calle. Dios habló de manera suave a través de su Espíritu Santo. ¿Ok? Directamente de Dios. Dios fue quien la dictó. Dios es el autor de la Biblia. Tiene muchos escritores, pero tiene un solo autor. Y es por eso que en Génesis, con un matrimonio, Adán y Eva, y termina en Apocalipsis con otro matrimonio, y a lo largo entre estas dos historias se desarrolla el tema central, único, que Jesucristo vino para que nosotros fuéramos rescatados eterna con Él. Esa es la historia. Pero hay mucho que aprender. No puedes irte a vivir al cielo o a vivir con Dios. No sé si va a ser en el cielo o si Dios va a estar acá en la tierra, porque hay una parte de la Biblia que también nos hace ver que en algún momento vendrá hacia la tierra una hermosa y enorme ciudad, la Nueva Jerusalén. Pero yo no sé si tú te vas a ir a vivir al cielo o si vas a estar en ese momento viviendo aquí en la tierra y entonces ocurre todo. Pero lo que sí está claro es que Dios te quiere viviendo con Él. Y por eso Él te invita a que tengas esa relación personal. Dios no es creador de religiones, ¿eh? Bueno, eso lo vamos a ver después. Dios no es creador de religiones. A mí no me molesta si tú eres católico o si tú eres protestante, si eres de una denominación bautista o si eres mariano o si eres jesuita o sea lo que sea. A mí en lo personal no me genera problema. Porque al final, cuando tú te expones a la palabra de Dios, descubres una verdad única. Que Dios no hace acepción de personas. Nosotros sí lo hacemos. Pero Dios no hace acepción de personas. Dios recibe a todos los que se acercan y a nadie echa fuera. Ok, pero retomando, de repente me voy por otros lados, disculpen. Pero retomando el estudio, entonces, esta palabra que Dios habló, ¿cómo fue que quedó registrada? Ya les decía yo, es uno solo el autor. Por eso la historia es
corre de un lado a otro de la Biblia y es la misma historia, ¿no? Porque eso es lo que le interesa al autor transmitirte. Yo cuando escribía mis poesías o cuando hice cuentos, yo tenía una historia que contar y yo quería contarla. Yo tenía, entonces, yo como autor tenía esa historia y la quería compartir. Tenía mi estilo, tenía mi forma de hacerlo. Nadie vino a decirme, no, esa historia no, o no, no de esa manera. No, yo era el autor. Y Dios es así, Dios como autor, el registro ha sido único. Esto es importante también entenderlo, porque todas esas características, como les decía, tiene un solo autor. Pero en el proceso de registro, nada más para que tengan unas ocupaciones, estratos sociales y ubicaciones geográficas. Así encontramos desde reyes, a campesinos, a guerreros, a pescadores, rabinos, del social elevado, otros de familias muy humildes, y en diferentes ubicaciones. Todas en el Medio Oriente, sin duda, pero en diferentes ubicaciones. Unos en Egipto, otros en Siria, otros en lo que es Líbano, otros en diferentes lugares. Ahora, el periodo en el que se escribió la Biblia abarca un periodo de 16 siglos, más o menos. El último libro del llamado Antiguo Testamento se terminó de escribir cerca del año 400 a.C. En tanto que el último libro del Nuevo Testamento quedó totalmente escrito ya en el siglo I después de Cristo. Ahora, respecto a los idiomas que se usaron para registrarlo, pues tenemos que el Antiguo Testamento está escrito en dos lenguas diferentes, en hebreo y en arameo, en tanto que casi todo o prácticamente todo el Nuevo Testamento está hecho en griego, está escrito en griego. Ahora, es importante mencionar que el registro escrito de la Biblia no se dio porque alguien decidiera crear un libro, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Dios, Jehová, Yahvé, 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Así entonces, fue a través de sueños o a través de otro tipo de revelaciones. Ahora, Dios mismo fue el que también ordenó que se hicieran copias de la Biblia. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 17, versículos 18 y 19, donde dice, y cuando se siembra, es decir, para que tú aprendas a gobernar, para que tú aprendas a ejercer tu papel como líder de la nación, vas a tener que contar con la Biblia, leerla y aprender de ella todos los días. Oh, ojalá y así fueran nuestros gobernantes. Así vemos también en el Antiguo Testamento que Josué hizo una copia, y esto ustedes lo pueden consultar en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, capítulo 24, versículo 26, pero una profesión muy interesante. Esta profesión es la profesión del escriba. Los escribas en Israel se dedicaban exclusivamente, perdón, me estoy toque la cara, disculpen, bueno, estoy en casa, ya me lavé las manos, me desinfecté, pero no debería tocarlo. Ok, creo que voy a amarrarme las manos. Bueno, les comentaba que
surge esta profesión de los escribas en Israel, y estos escribas israelitas eran los responsables de realizar copias fidedignas de la escritura para evitar que las copias tuvieran errores o hubiera omisiones. Ahora, para hacer una copia se seguían reglas muy estrictas en verdad. Primero, la anchura de cada, que aquellos eran unas tiras enormes que después se enrollaban, también por eso les llamaban los rollos, ¿no? Se enrollaban. No sé si alguno de ustedes ha escuchado la historia del descubrimiento que hicieron en el Mar Muerto, allá por los años 50, que encontraron unos chicos que eran pastores, golpeó algo adentro y sonó como si se rompiera una vasija, y eso les llamó la atención, y fueron, y cuando se asomaron, se toparon con que había unas vasijas de barro, y adentro de esas vasijas había unos rollos, y estos rollos tenían pues unos pergaminos. El pergamino eran unos cueros o pieles curtidas sobre las cuales se escribían. Entonces, así era como trabajaban estos hombres. Entonces, los escribas israelitas, para escribir sobre estos materiales de piel o de papiro, también se llegaban a usar, tenían reglas muy estrictas, muy estrictas. Primero, la anchura de cada línea entre margen y margen era exactamente de 30 letras, no podía haber más. Debían de caber exactamente 30 letras ahí. Otro de los puntos era que había razones para esto, y ahorita las voy a explicar. Las copias solo podían ser hechas a partir de manuscritos autorizados. No había otra, solo manuscritos autorizados, ¿vale? Ninguna palabra podía ser escrita de memoria, sino que tenía que ser copiada. Yo veía la palabra aquí y la escribía como estaba. Y otro punto importante, el copista debía ser judío. No podía ser de otra nacionalidad. Ahora bien, verificar que se hubiera hecho bien, porque se contaba que el número de letras fuera correcto, que la línea correspondiera a la misma línea del original y que la posición de la palabra o de la letra central de esa línea fuera la misma que tenía el escrito original. Ahora, se escribía con tinta negra porque era la que más perduraba. Hay que ser tinta negra para que perdurara. Y así vemos entonces que muy poco hay muy pocos errores cometidos por estos escribas que hicieron estas copias. La mecánica es tan buena, tan perfecta, tan bien pensada, que prácticamente la Biblia viene casi inalterada hasta nuestros días, ¿vale? Ahora, si bien en un inicio los documentos se compartían entre las congregaciones cristianas, y esto lo podemos ver en lo que Pablo les escribe, dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también la lean los de la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Así entonces, esos documentos pues, se los pasaban en un inicio, ¿no? Oye, Pablo me mandó esta carta, y el pastor de esa iglesia la llevaba con el pastor de la otra iglesia, o el obispo, como quieras llamarle. Obispo y pastor prácticamente es lo mismo, una es una palabra en griego y la otra es una palabra en latín, pero bueno. Entonces las mostraban y las compartían esos escritos. Por eso, lo vamos a ver después, cuando se arma el canon de la Biblia, el Nuevo Testamento, cada uno de los obispos o de las iglesias de aquel momento se pasaban los escritos unos a otros del Nuevo Testamento, pero en cada iglesia
o en cada congregación había un respaldo en el Antiguo Testamento. Es por eso que consiguieron copias de la Tanaj y las tenían, ¿vale? De hecho, si ustedes leen en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, a donde siempre fue a enseñar, primero fue a las sinagogas y tomaba esas porciones de la Escritura y las enseñaba. Ok. Como les decía, al principio se intercambiaban las cartas, pero después, debido al rápido crecimiento que tuvo el cristianismo, se empezaron a hacer copias de las cartas de los apóstoles y también de los textos de los evangelios. Y como este movimiento cristiano se originó bajo una cultura judía que tenía estos preceptos para los escribas de cómo hacer su trabajo de copistas, bueno, de la misma forma se vino a hacer con las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Judas, de Jacobo o Santiago. Lo mismo se hizo con el Apocalipsis, con los 4 evangelios, con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es por eso que hasta el día de hoy, la escritura que nos ha llegado de la Biblia es prácticamente limpia, íntegra. Lo vamos a ver un poco más adelante cuando entremos ya a la siguiente sesión, a ver cómo se dividió y cómo se subdividió la Biblia. Pero gracias a este trabajo tan estricto, se logró que nos llegara hasta el día de hoy, algunos estiman con un 98% de pureza. Lo vamos a ver más adelante. ¿Vale? Bueno, amigos, ya prácticamente se nos está terminando el tiempo. No quisiera distraerlos mucho más, pero vamos a quedar aquí con esta enseñanza el día de hoy. ¿Y qué les parece si oramos? Vamos a orar el día de hoy. Nuestras autoridades han decretado que entramos a una fase 2. En esta fase 2 ya se ha dado una instrucción clara de que los centros de trabajo, en la medida de lo posible, tienen que enviar ya a sus empleados a trabajar a casa. Se han cerrado los comercios, se han cerrado las plazas comerciales, al menos orar ya con los médicos. Esto no es para alarmarse ni para sentir terror o miedo, pero sí es para considerarlo y tenerlo bien en mente, ¿no? Por favor, de veras, sigan las instrucciones de nuestras autoridades. Lávense las manos. No hay mejor producto para poder combatir este coronavirus si no es el agua y el jabón. El virus tiene una capa grasa en donde van incrustadas una especie como de espín, rompe esa capa grasa y esas espinas ya no están más, el virus queda inactivado. Entonces, por favor, lávense bien las manos, ¿vale? ¿Se puede usar gel desinfectante? Sí, porque el alcohol también tiene cierto poder que permite romper con parte de esa capa grasa, pero lo mejor, en verdad, lo mejor, más que el gel, es el jabón y el agua. Es lo mejor, es realmente lo mejor que pueden usar. Si te lavas bien las manos y mantienes tu distancia social, ¿no? Que dicen que es poco más de 1 metro, de hecho 1,5 metros dicen que es lo mejor. ¿Por qué? Porque el virus tiene cierto peso y se ha demostrado que ese virus con las gotitas de saliva sale volando, pero por el peso que tiene le hace caer más o menos a una distancia de 1,20 metros. Entonces, a 1,5 metros estás seguro, puedes hablar de manera segura con las gentes. Si estás enfermo, usa cubrebocas. Si no estás enfermo, no lo necesitas. No es tan necesario, porque lo que se busca es detener, en los que están infectados, detener el contagio a través de la saliva.
hay gente que está comprándose el cubrebocas y perdón, pero tengo que decírselos. Es muy riesgoso para alguien que está sano usar cubrebocas. En este momento es muy riesgoso porque tú puedes aspirar, tienes tu cubrebocas, pero está abierto a los costados. Tú respiras y se meten las partículas de los virus y quedan ahí en la tela del cubrebocas y después en un jalón de respiración van hacia adentro y te queda dentro de los pulmones. Por eso, ahorita no se recomienda. En todo caso, se tendrán que usar mascarillas N95, N96, que esas ya son mascarillas, no son cubrebocas. Así es que, amigos, si mantenemos la distancia social, si nos lavamos bien las manos, si no estamos usando cubrebocas todavía, créanme que la vamos a pasar bien. Si vas al súper y te sientes seguro con llevar una toallita mojado en cloro y limpiar tú mismo el carrito para hacer tus compras, bien, todo eso se vale, ¿no? Lo importante es que detengamos la transmisión ahorita. Es por eso que el gobierno ha dado las instrucciones que ha dado. Esperemos que todos los empresarios lo entiendan, porque es fundamental que todos colaboremos para no llegar a los niveles que llegó Italia o que llegó España, que es muy triste. Tengo amigos de allá, he intercambiado comunicación porque yo no creía todas las noticias y me han dicho, por favor, háganlo. Tienen tiempo. Nosotros no lo creímos y ahora tenemos miles de muertos. Entonces, amigos, hagámoslo, ¿vale? Ok, vamos ayudando y guardando, protegiendo. Y a nuestras autoridades les siga dando sabiduría para tomar las mejores decisiones. ¿Vale? Padre, te damos gracias y gracias por este tiempo, Señor, en el que hemos estado reunidos nuevamente. Gracias por lo que nos has permitido aprender el día de hoy. Y, mi Dios, te rogamos de todo corazón que nos permitas tener un corazón obediente a todas las instrucciones que las autoridades están dando. Permítenos encontrar formas divertidas de pasar este momento en familia, dentro de casa. Enséñanos a volver a convivir, porque hay muchas familias que dejamos de convivir, pero ahora tenemos que volver a convivir entre nosotros. Enséñanos cómo hacerlo, Dios. Permítenos leer tu palabra en familia, orar en familia, disfrutar de este tiempo en el cual nos estaremos cuidando, Señor. Permite que no se nos olvide que tenemos que seguir las reglas de sanidad que nos han indicado y te rogamos que tu sabiduría sea con las autoridades para que tomen las mejores decisiones para guardar lo mejor que se pueda a esta nación, que es tu nación, que es México, Dios. Gracias. Gracias y permítenos descansar en paz. Quita toda angustia de nuestro corazón, toda preocupación, sabiendo que tú estás con nosotros, porque estamos morando, como dice tu Salmo 91, estamos morando bajo tu sombra y estamos ahí resguardados, protegidos por ti. Que podamos irnos a descansar y a dormir confiados como león, Señor. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu precioso Hijo. Amén. Ok, amigos, bueno, pues les agradezco el que nos hayan acompañado y si no tienen otro plan para mañana, al menos yo no tengo otro, entonces me dará gusto volverlos a ver. @fundamentos.org.mx. También lo pueden hacer a otro correo que es info.fundamentos@gmail.com, ¿vale? Ese otro es un correo auxiliar del ministerio, es info.fundamentos@gmail.com, ¿vale? Bueno, pues que la sigan pasando bien y nos encontramos nuevamente mañana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Chao.